Hemos citado la profecía, por ejemplo, Proverbios 28:19, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Segunda Pedro, también 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abordar este tema en estos estudios que hemos estado llevando a cabo acerca de las trompetas y las copas de la ira de Dios. Y en este día nos ocuparemos de la sexta trompeta y la sexta copa, abriendo nuestra Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, 13 y 14. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Amén. Tome su lugar, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermano, este segundo ay que se menciona en el capítulo 8, versículo 13, cuando dice: miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ay, 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 de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. En el estudio pasado o estudios pasados vimos las trompetas primeras hasta la quinta trompeta. Y bueno, es un ay de lamento, es un ay de dolor el que se habla de esta sexta trompeta, y nos ubica este acontecimiento que da lugar o que da inicio en un lugar. Pues dice el versículo 14: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Dónde está el gran río Éufrates? La Biblia hace mención de este río, y este río, hermano, nace en Turquía, atraviesa toda Siria e Irak, a lo largo de 2.780 kilómetros, hasta unirse al río Tigris para formar en Basora un breve río que hace la frontera entre Irak e Irán antes de desembocar al Golfo Pérsico. Una idea de lo que es la ubicación de este lugar, de este río Éufrates, que nace en Turquía y va atravesando Siria, Irak, y desemboca hasta el gran río, o más bien desemboca hasta el Golfo Pérsico. Bien, este río Éufrates se encuentra en las colindancias de la tierra de Israel, se puede decir al lado oriente, en la parte este,
de las tierras de Israel. Y es allá el punto donde inicia este conflicto, que por cierto también se menciona claramente en la sexta copa. Vamos ahí a Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 12. En el nombre del Señor Jesucristo dice: y el sexto ángel derramó su copa. Note usted la similitud entre la sexta trompeta y la sexta copa. ¿Dónde derramó su copa el sexto ángel, hermano? En el gran río Éufrates. Y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Cuáles son los reinos que están al oriente de este río? Bueno, pues está Rusia, está China, está Corea, está Japón, otros países, potencias mundiales, como lo es Rusia, como lo es China. Y menciona este versículo 12 que se secó el gran río Éufrates para que fuese preparado el camino de los reyes o de los gobiernos del oriente. Bien, entonces ahí inicia este conflicto bélico, hermano, que vamos a ver que es un conflicto bélico que da inicio en esos lugares, en lo que se llama Medio Oriente, y bueno, y que va a tener proporciones no solamente regionales, sino mundiales. Vamos a seguir considerando Apocalipsis, volviendo al capítulo 9, gloria al Señor Jesucristo, versículo 15, continuamos leyendo ahí lo que habla de esta sexta trompeta. Amén. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Para que usted se dé una idea de las grandes proporciones de esta guerra mundial, si hablamos de la tercera parte de los hombres que han de morir en esta guerra, porque la Biblia menciona este acontecimiento como una guerra mundial, tenemos aproximadamente en el mundo 7.750.000 millones de habitantes en el mundo. Estamos hablando no de 7 millones, no, 7.753.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Cuánto es la tercera parte? Una tercera parte son aproximadamente 2.584 millones de personas muriendo en esta guerra de grandes proporciones. Bendito Dios, santo es el Señor Jesús. Quizás alguien dirá, bueno, pues ¿qué no es una plaga de Dios? ¿Cómo es que mencionamos una guerra si la guerra las hacen los hombres? Recuerde que no hay nada que el Señor no permita. Citamos nuevamente lo que dice el libro del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 6, dice en el nombre del Señor Jesús, Amós 3:6, tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Es decir, habrá inclusive una guerra que el Señor
no haya hecho o que no haya permitido. Todo lo permite el Señor o no lo permite en su grande soberanía. Él es soberano, Él permite, Él quita reyes, Él pone reyes, por Él son todas las cosas. Veíamos en estudios pasados el ejemplo de Israel, cómo el pueblo de Israel pidió rey. Y dijeron al profeta Samuel: danos rey que nos gobierne como las otras naciones. Nosotros queremos ser gobernados como los otros pueblos, como las otras naciones. Y el Señor estuvo de acuerdo. En realidad le dijo al profeta Samuel: harás como ellos te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Más adelante, uno de los profetas menciona: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. El Señor eso lo permitió y también lo quitó. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Eso lo dice el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 11. Bien, continuamos viendo esta sexta trompeta o esta sexta copa, que evidentemente nos habla de una guerra de grandes proporciones. Vamos ahí a Apocalipsis nuevamente, pero en el capítulo 16, donde se menciona la sexta copa. Gloria a Dios. Volvemos a Apocalipsis 16, versículo 13. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, hablar de espíritus inmundos habla de demonios. Versículo 14, porque son espíritus, ahí lo aclara, de demonios que hacen señales para ir a los reyes o a los gobiernos de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos, como decir, para incitarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15 dice: he aquí yo vengo. Quiere decir que tocándose la sexta trompeta, derramándose la sexta copa, note bien, el Señor no ha venido aún, pues si no el texto no dijera: he aquí yo vengo. Aclaro esto por aquello de que los que enseñan que la iglesia va a ser levantada de manera misteriosa y que van a desaparecer antes de que sucedan todos estos acontecimientos y se toquen estas trompetas y se derramen estas copas. Aquellos dicen de manera errónea: no es posible que la iglesia esté aquí ante tales acontecimientos. La iglesia va a estar allá regocijada con Dios, mientras que aquí el mundo recibe las plagas. Pero este solo texto nos enseña que el Señor hasta este punto no ha venido en su segunda venida, pues aún está advirtiendo, aún está diciendo: he aquí yo vengo como ladrón. Y cuando la Biblia habla como ladrón, no se refiere a una manera invisible o misteriosa, sino que se refiere de manera sorpresiva,
Como la parábola que el Señor habló, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, de cierto velaría y no dejaría minar o robar su casa. Pero ¿qué pasa? El padre de familia no sabe, porque el ladrón llega sin avisar a la hora que no se piensa, de manera sorpresiva. En ese sentido, así será la venida del Señor como ladrón. Termina diciendo este versículo 15: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quiere decir que ahí todavía están los escogidos, como dice Mateo 24, si no fuera por causa de los escogidos, ninguna carne sería salva, ninguna persona sería salva. Pero es por causa de los escogidos, dice allá la Escritura, que aquellos días serán acortados. Versículo 16, volviendo al tema de esta guerra: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? Armagedón significa monte mejido. Viene de una palabra que es armegido, que es un lugar en realidad que se encuentra, según dice la enciclopedia, se encuentra al sureste del valle de Jezreel, al noroeste del Mar Muerto, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, donde se encuentra ese lugar. Y volvemos a ubicarnos en las tierras de Israel, o en las colindancias de la tierra de Israel, hermano. Bien, volviendo ahí al capítulo 9, donde de forma paralela se habla de esta guerra, continuamos leyendo el versículo 16. Amén. Después de haber leído el versículo 15, que habla de una mortandad de la tercera parte de la humanidad que han de perecer en esta tremenda guerra. Dice el versículo 16: y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión. Recuerde, son visiones, son figuras, son símbolos los que ve Juan. Es decir, que si hablamos de símbolos o de figuras, no son literalmente, sino que simbolizan, hermano. ¿Qué es lo que simboliza? Bueno, vamos a leer, pero sin duda simboliza todos los armamentos que se usan en una guerra. Seguimos leyendo el versículo 17: y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Una característica principal de estas figuras es fuego. Sigue diciendo el versículo 17: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. No dice que eran cabezas de leones, no, eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, ¿qué más? Y humo y azufre. Características que hay en una guerra: fuego, humo y azufre. Versículo 18: de estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿De cuáles plagas? Fuego, humo y azufre. ¿Sabe usted que las consecuencias del fuego trae mortandad, trae enfermedades, trae consecuencias graves? Sigue diciendo entonces el versículo 18: de estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos.
porque su poder está en su boca y en sus colas. Vuelvo a mencionar, son figuras, son símbolos, porque sus colas eran semejantes, no dice que eran serpientes, no, sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Repito, son símbolos, son figuras. Sigue diciendo, versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron. Entonces, ¿sobre quién vienen estas plagas? Mayormente o principalmente a los hombres que no se arrepintieron. Porque dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Una característica que hay en la gente en este tiempo es la dureza tan radical de su corazón, una dureza tremenda. Pues dice el versículo 21, y no se arrepintieron. Vuelve a decir, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habrá un endurecimiento tremendo en la humanidad en ese tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque el plazo o el tiempo para los gentiles habrá terminado. El tiempo para que los gentiles o las gentes que no pertenecen al pueblo de Israel, ese tiempo habrá terminado. Este tiempo será tiempo de salvación, pero para Israel. Hemos visto en algunos temas, por ejemplo, el tema de las 70 semanas, que están designadas especialmente al pueblo de Israel, y son esta última etapa, este último tiempo de 3 años y medio o 42 meses, como lo menciona el capítulo 11 de ahí mismo de Apocalipsis, versículo 2 menciona 42 meses, el versículo 3 menciona 1260 días, que de igual manera 42 meses y 1260 días equivale a 3 años y medio. Proféticamente equivalen a 3 días y medio de las 70 semanas en las cuales Dios vuelve a tratar con Israel. Y entonces, hablando de Israel, los ojos de los ciegos se abrirán. Entonces aceptarán, hermano, el evangelio. Pero por otra parte, los gentiles o el resto de la humanidad, habrá un endurecimiento tan terrible que dice aquí la escritura, tanto en el versículo 20 como en el versículo 21, no se arrepintieron. Con todo y eso, viendo las señales, no se arrepintieron. Hemos dicho, hermano, que lo que pasó en Egipto es una figura de las cosas que habrán de acontecer en este último tiempo. Usted sabe, y leyendo el libro del Éxodo, que Dios hizo maravillas, grandes prodigios. Amén. Envió plagas. Hermano, hizo que el agua se convirtiera en sangre. Se quedaron sin agua los egipcios. Hizo, hermano, que vinieran multitud de ranas. Hizo que vinieran multitud de piojos. Hizo que vinieran
úlceras en sus cuerpos, tumores. Hizo que vinieran langostas, oscuridad, la muerte de los primogénitos. Y dice la Biblia, hermano, que aún no cedía Faraón. Seguía endurecido, tanto que cuando determinó dejarlos ir, fue tras ellos, endurecido su corazón. Pero el Señor se glorificó para que vieran el poder de nuestro Dios. No lo hizo, por cierto, de manera secreta, hermano. Eso es algo importante que aclarar. No coincide con la teoría de algunos que dicen que el levantamiento de la iglesia va a ser de manera misteriosa. No, de ninguna manera no coincide, porque la Biblia menciona, hermano, cómo el Señor se hizo notorio, hizo grandes señales, grandes maravillas delante de los egipcios. Lo vieron los egipcios, hermano. Cómo salvó a su pueblo Israel. Lo vieron con sus ojos. Fueron testigos de las maravillas. Refiero esto porque la Biblia también menciona que cuando venga el Señor, todo ojo le verá. Y las naciones y los pueblos se lamentarán. Van a ser testigos también de las grandes maravillas y prodigios que el Señor va a hacer en el último tiempo. Entonces, el Señor no se lleva a su iglesia, no de manera secreta y misteriosa, no, sino que todo ojo lo verá. Y verán, hermano, cómo el Señor se engrandecerá delante de sus ojos, delante de ellos. Bien, de esta misma manera, hermano, cuando sucede esta segunda venida del Señor, que ya estamos hablando en la sexta trompeta, en la sexta copa, o prácticamente de lo que sucede previo a la venida del Señor. Una guerra, y alguien dirá, hermano, pues ¿quién desea la guerra? Lo cierto es que las guerras han sucedido, hermano, a través de la historia, y hay una reflexión que yo he tomado, la he escuchado y es muy cierto. La guerra se trata de unos viejos que se odian, que se conocen. A estos viejos, aunque se odian y se conocen muy bien, no se matan. Pero se trata la guerra de unos jóvenes que por causa o por culpa de estos viejos, que ni se odian ni se conocen, y sin embargo son los que se matan. Así de injustas son las guerras de los hombres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué esta batalla es una guerra, es un sinónimo? ¿Por qué es llamada en el capítulo 16, en el versículo 14, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué si la inician los hombres? Porque finalmente, hermano, nuestro Señor Dios se empodera de esa guerra, es decir, se apropia de esa guerra para salir victorioso. Y el Señor, hermano, en esa guerra precisamente interviene para cumplir lo que dice el Salmo 46. Mire, el Salmo 46,
Gloria al Señor Jesucristo. La guerra, hermano, hoy en día sería suficiente para destruir la humanidad totalmente. No una vez, sino hay armamento nuclear y atómico para destruir la humanidad hasta 25 veces. Así es que muera la tercera parte de la humanidad aún sería poco comparado con el desastre que pueden hacer las armas hoy en día, hermano. Destruir, aniquilar totalmente a la humanidad. Pero mire lo que el Señor Jesucristo hace en esta guerra. Salmo 46 dijimos, desde el versículo 6, amén. Bramarán o bramaron las gentes, titubearon los reinos. Dio él su voz, hablando de nuestro Dios, que viene hablando desde el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Continuamos leyendo el versículo 6. Dio él su voz, derritióse la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Qué hace el Señor? Cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Y qué hará el Señor? ¿Qué les dirá? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro Dios, hermano, interviene en esa guerra. ¿Para qué, hermano? Precisamente para hacer cesar la guerra. Por eso este salmo en el versículo 9 dice, hablando de nuestro Dios, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Bendito es el Señor Jesucristo. En su intervención el Señor se empodera o se apropia, hermano, de esa guerra con su victoria y evita que la humanidad se autodestruya, porque según la profecía el Señor todavía trae su reino, hermano. Al venir, Él trae su reino, un reinado de paz, para que se cumpla lo que dice Isaías 32, versículo 1. He aquí que en justicia reinará un rey, hablando de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes, hablando de su iglesia, príncipes presidirán en juicio. Isaías capítulo 2, versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice en el nombre del Señor Jesús: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor. ¿Qué significa en forma simbólica un monte, hermano? Como hemos visto en estudios pasados, un monte significa un reino. Cuando la Biblia dice quién subirá al monte del Señor, se refiere quién subirá al reino del Señor. Venid y subamos al monte o al reino del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las gentes, es decir, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y Él va a aplacar la guerra, hermano. Pues sigue diciendo, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra.
Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ahí está lo que el Señor hace, hermano, hace cesar las guerras, juzgará entre las gentes, reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y ya no se ensayarán más para la guerra, ni alzarán espada gente contra gente. Eso es lo que hará el Señor al aparecer en medio de una guerra mundial. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermano, la escritura en el Salmo 2, vamos al Salmo 2, leemos desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Qué piensa la gente o las naciones hoy en día, hermano? Cosas vanas. Sigue diciendo el versículo 2, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es en este caso su ungido? Su ungido, hermano, se refiere, hermano, al pueblo de Israel. Mire lo que dice, no pierda aquí el Salmo 2, vamos a ver lo que dice el Salmo 83, porque menciono o digo que se refiere a Israel. El Salmo 83, versículo 1, dice ahí la escritura, versículo 1 al 4, amén. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo, hablando de Israel, sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo. ¿Contra quién? Tus escogidos. Hablando del pueblo de Israel, han dicho, ¿qué han dicho? Venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces ahí está, porque eso sobre Israel, hermano, o ahí inicia esta guerra. Por eso los reyes de la tierra, dice, volviendo al Salmo 2, versículo 2, estarán los reyes, es decir, hoy en día no se les llama reyes, pero son gobiernos, presidentes, primer ministro. Estarán esos gobiernos de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, hablando de su pueblo, sus escogidos, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pretenderán, hermano, acuérdese lo que leímos en Apocalipsis 16, hermano. Espíritus de demonios irán a los reyes de la tierra, a los gobiernos de la tierra, para congregarlos, es decir, para incitarlos a ir contra Dios, hermano. Eso solamente puede ser motivación o una motivación de demonios, hermano. Porque ¿a quién se le ocurre en su sano juicio ir contra el Dios Todopoderoso? Sería un tanto ridículo. Es como quererle hacer daño, ¿verdad?, con un cerillo al sol, por favor. Pero esta incitación será, hermano, motivada por demonios. La gente, hermano, motivada por demonios, va a la guerra, es incitada a ir a la guerra. Y dirán entonces, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero ¿qué dice el versículo 4?
el que mora en los cielos se reirá. ¿Cómo pretenden? Por favor, es como decía, es como quererle hacerle daño al sol con un cerillo. El Señor se burlará de ellos. Y entonces, dice el versículo 5, hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Versículo 9, quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10, fíjese lo que el Señor dirá. Ahora reyes, gobiernos, presidentes, entended. Y ya no por las buenas, hermano. Ya el Señor ya no viene como un abogado o como lo hizo en su primera venida sobre un pollino hijo de asna. Así decía la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, porque aquí tu rey viene manso y humilde sobre un pollino hijo de asna. No, hermano, ahora en su segunda venida el Señor viene en su majestad terrible, en su majestad grande, gloriosa, hermano. Y entonces viene como juez, ya no como un abogado. Un abogado te quiere ayudar, quitar las culpas, quitar el pecado. Eso hace el Señor hoy en día. Pero los que hoy lo desprecian como un abogado, en aquel día lo tendrán como un juez. Y entonces en su papel de juez les dirá, versículo 10, ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servir al Señor con temor y alegraos con temblor. Besar al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados los que confían en el Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo, hermano. Apocalipsis 19, hermano. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga, ¿y qué más? Y pelea. Pelear es lo mismo que hacer la guerra. En otras palabras, el Señor hace la guerra con justicia. Hermano, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se unieron y formaron podemos decirle, un comité que hoy en día se llama las Naciones Unidas. Y dijeron: una guerra justa debe de ser declarada por una autoridad justa. ¿Dónde en el mundo hay una autoridad justa capaz de declarar una guerra? No lo hay, hermano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí cumple y cumplirá con ese papel de hacer una guerra justa. Las Naciones Unidas dijeron en sus reglas que pusieron: debe lucharse por una causa justificada para establecer el orden y la paz. ¿Qué guerra después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué guerra en realidad ha sido para establecer el orden y la paz? Se ha habido mucha desgracia, se ha habido muchas masacres.
Sin embargo, nuestro Dios, hermano, aparecerá para hacer una guerra tan justa que establecerá el orden y la paz. Él verdaderamente establecerá su reinado de paz. La Biblia habla de su reinado de paz aquí en esta tierra por 1000 años. Las Naciones Unidas dicen también debe lucharse con una justificación de proporcionar beneficios mayores que los daños que se hacen. Repito, las guerras no han traído más que desgracia y más desgracia. El Señor Jesucristo hará esa guerra justa, que será el único, hermano, que cumplirá con ese propósito de que va a proporcionar beneficios mayores que los daños que ocasiona su intervención. Bendito el nombre de Jesucristo. Otra de las reglas de las Naciones Unidas dice que debe de hacerse la guerra o debe lucharse respetando a los inocentes, a los no combatientes y rehusando al uso de armas crueles. Y yo me pregunto, ¿qué arma no es cruel, hermano? Y en las guerras siempre mueren inocentes y aún los que no combaten. Pero el Señor es el único que intervendrá de manera tan justa que respetará a los que no son culpables, no hará daño a los inocentes, solamente a los que son culpables. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, hermano, este capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Versículo 14: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Un ejército que sigue al Señor, aunque esto es simbólico, hermano, pero mire qué maravilloso. Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Será que son los santos, hermano? Porque dice ahí, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes vienen con él, hermano? Sí, hermano, son los santos que vienen con él. Gloria a Dios. ¿Dónde lo dice? Mire, no pierda esta escritura. Mientras tanto, vamos a lo que dice Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. El Señor viene con todos sus santos. Bien, ¿cuáles santos? Todos los que murieron, hermano, en Cristo, a través de la historia, vienen con el Señor. Y que están con Él ahora, pero en su segunda venida, vienen con Él. Y alguien, para que no le quede duda de esto, alguien podrá decir, bueno, se refiere a sus santos ángeles,
No solamente ángeles, se refiere a sus santos que durmieron en Cristo. Vea lo que dice el capítulo 4 de ahí mismo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. ¿A quiénes, hermano? A los que durmieron o a los que murieron ¿en qué? En él. Los que murieron en Jesús. El Señor los va a traer con él. Gloria a Dios. Entonces, ese ejército con vestidos blancos, hermano, son los santos que vienen con él. Gloria a Seguimos Dios. leyendo Aleluya. Apocalipsis 19, versículo 15, donde nos quedamos. Y de su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada aguda, hermano? Su palabra. Recuerde que son simbolismos. No es que literalmente salga una espada gigantesca, no, sino que es su palabra, hermano. Su palabra es suficiente para herir con ella a las gentes. Sigue diciendo lo mismo que dice el Salmo 12 que ya leímos. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia, acuérdense que bestia es un reino, vi la bestia y los reyes, o los gobiernos de la tierra y sus ejércitos, congregados, ¿para qué, hermano? Para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Pues qué ridículo, hermano, hacer guerra contra el Todopoderoso. Pero eso será solo posible, hermano, que se atrevan a hacer guerra contra el Señor. Solamente será posible porque serán motivados por demonios. Demonios que los incitarán para ir a la guerra contra el mismo Creador, contra el mismo Dios Todopoderoso. ¿Pero qué leímos en el Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá. Pues, ¿qué le van a hacer esas criaturas al Creador, al Dios Todopoderoso? Pero podemos decir que en un momento de desesperación, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermano, en un momento de desesperación van a los gobiernos, a las gentes, para incitarlos, los demonios, para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Pero el Señor, hermano, los va a poner en su lugar. Dice el versículo 20: y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Nuevamente recuerde las figuras, el simbolismo de la bestia y del falso profeta. Versículo 21: y los otros fueron muertos con la espada que salía de su boca. Su palabra, hermano. Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Bien, el Señor, hermano, dará su voz delante de su ejército.
Joel, mire, vamos a ver un poquito lo que dice Joel capítulo 2. Vamos ahí al 2:1. Dice en el nombre del Señor Jesús: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años, de generación en generación. Ese pueblo grande y fuerte viene con el Señor, hermano. Y dice el versículo 3: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Sigue diciendo: su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendos de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume las hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, las naciones, pondránse mustios todos sus semblantes. ¿Qué es mustios, hermano? Pálidos, asombrados, delante de un pueblo, porque el Señor viene con sus santos. Y ya cuando viene con el Señor, hermano, es porque ya fueron vestidos de sus cuerpos glorificados. Quedarán asombrados, hermano. Versículo 7, hablando del ejército de sus santos que vienen con él, dice el versículo 7: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. Sí, una muralla con un cuerpo glorificado. ¿Qué problema subir una muralla, hermano? Ningún problema. Subirán la muralla y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, ¿qué dice, hermano? No se irá. Pues ¿qué le va a pasar a un cuerpo glorificado, hermano? Gloria a Dios. Pues así le disparen, Aleluya. le metan la espada, lo atraviesen con la espada, no le hacen nada a su ejército que viene con él, hermano. Cayendo sobre la espada no se irán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, es decir, de manera sorpresiva. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas le traerán su resplandor. Versículo 11: y el Señor dará su voz delante de ¿quién? De su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el día del Señor y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Terminamos con el versículo 12. Por eso pues ahora, hermano, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, el toque de la sexta trompeta y la sexta copa que se derrama, donde inicia esta guerra, que sí, trae muchas muertes, pero que si no fuera por la intervención de nuestro Dios, ninguna carne sería salva, hermano. El Señor hace cesar la guerra, interviene, hermano, para traer paz, para traer su reino de justicia y de paz.